A Roma antigua nos ha dejado un legado impresionante en derecho, administración e ingeniería. Pero detrás de esa grandeza, existía un sistema legal lleno de normas tan extrañas como impactantes, algunas incluso difíciles de creer hoy en día. En este video, te llevaré a un viaje fascinante por esas leyes insólitas que formaron parte de uno de los imperios más poderosos de la historia. Aunque pienses que conoces todo sobre Roma, estas leyes te mostrarán un lado poco conocido y a veces chocante de esa civilización. Por ejemplo, la ley sobre adulterio en la Roma antigua era completamente desigual, solo las mujeres casadas podían ser castigadas por ello. Esta regla no solo protegía la estructura familiar y el linaje, sino que reflejaba los valores patriarcales dominantes. La Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, impuesta por el emperador Augusto, establecía penas durísimas para las mujeres infieles, podían ser desterradas y perder todos sus bienes. Incluso el esposo o el padre tenían derecho a matar a la mujer y a su amante si los encontraban en flagrancia. Sin embargo, a los hombres casados se les permitía tener relaciones extramatrimoniales con mujeres de menor estatus, como esclavas o concubinas, sin que enfrentaran consecuencias legales. Este doble estándar evidencia cómo el poder absoluto del paterfamilias marcaba la vida social romana. Otro aspecto terrible era el sistema de esclavitud, donde los esclavos carecían de cualquier derecho legal, siendo tratados literalmente como propiedad. Podían ser comprados, vendidos y castigados sin límite. Una ley particularmente brutal, el Senatus Consultum Silanianum, dictaba que si un amo era asesinado, todos los esclavos de la casa debían morir, sin importar su participación en el homicidio. Esta medida buscaba infundir temor en los esclavos y evitar rebeliones a toda costa. El historiador Tácito relata un caso donde tras el asesinato de un senador romano, los 400 esclavos de su hogar fueron ejecutados, lo que provocó indignación pública. También, las torturas para los esclavos podían ser horribles, desde azotes hasta la crucifixión, castigo reservado para los crímenes más graves. Curiosamente, el filósofo estoico Séneca escribió exhortando a un trato más humano hacia ellos, reconociéndolos como hombres y compañeros. En cuanto a la vida y la muerte de los niños, las leyes romanas reflejaban una visión muy pragmática y a veces fría. El aborto en las primeras etapas del embarazo era un procedimiento común y legalmente aceptado, recomendado especialmente para controlar el tamaño de la familia en tiempos difíciles. El médico romano Sorano incluso dejó instrucciones detalladas para inducir abortos, confirmando su práctica extendida. Pero lo más chocante era la exposición de recién nacidos no deseados, conocidos como exposicio, que consistía en abandonar bebés en lugares remotos para que murieran o fueran recogidos por otros. Esto se aplicaba principalmente a familias pobres o cuando los hijos nacían con deformidades. La ley no castigaba esta práctica, considerándola una forma de manejar los acusos familiares. Todo esto nos recuerda que las leyes de Roma, más que simples normas, eran un espejo de sus valores, temores y estructuras sociales profundamente diferentes a las actuales. Incluso Marco Aurelio, uno de sus emperadores y filósofos más respetados, reflexionaba sobre la complejidad de la humanidad y la justicia en un imperio donde convivían la grandeza y la crueldad. Si quieres seguir conociendo estas curiosidades sorprendentes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te esperan muchos más secretos del Imperio Romano que desafíen el sentido común. Entre las leyes más impactantes y terroríficas de la antigua Roma se encuentra el poena cujei, un castigo reservado exclusivamente para el parricidio, el asesinato del propio padre. Para los romanos, este delito era una violación extrema del orden natural y un ataque directo a la autoridad sagrada del paterfamilias, el jefe absoluto de la familia. La gravedad del crimen llevó a que se diseñara un castigo ritualizado, cargado de simbolismo y brutalidad. El procedimiento comenzaba con una flagelación antes de que el condenado fuera encerrado dentro de un saco de cuero. Pero no estaba solo. Junto a él eran colocados varios animales cargados de significado negativo, un perro, un dallo, una víbora y un mono, símbolos de traición, caos y la inversión del orden natural. Inicialmente, solo se incluía a la serpiente, pero fue bajo el reinado del emperador Adriano en el siglo II después de Cristo que se añadieron los otros animales, haciendo el castigo aún más escalofriante. Este saco era finalmente arrojado a un río o lago,
donde el condenado moría ahogado junto a esas criaturas. El poema Cuyein no solo era un método de ejecución, sino un espectáculo público pensado para demostrar la sacralidad de la familia y el poder indiscutible del paterfamilias. Nos habla de cómo los romanos, instruyendo pensadores como Marco Aurelio, vinculaban la justicia con la moral y la religión, considerando que el crimen contra un padre era un ataque al mismo orden divino. Otra ley que puede parecernos extraña hoy, pero que tenía profundas raíces religiosas, prohibía enterrar a aquellos que morían tras ser alcanzados por un rayo. Para los romanos, la señal de un rayo era la manifestación directa de Júpiter, el rey de los dioses, y la persona afectada era considerada tocada por lo divino, incluso sagrada. Por eso, quien moría por un rayo no podía recibir un entierro normal. Su cuerpo debía quedar allí donde cayó o, en algunos casos, ser enterrado in situ sin ritos ni ceremonias. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, explica claramente cómo las normas prohibían mover esos cuerpos para no contrariar al dios y evitar más castigos celestiales. Esta ley refleja un aspecto fundamental de la mentalidad romana, la mezcla inevitable entre sus creencias religiosas y la legislación civil. Estas leyes, por más extrañas o duras que nos parezcan, eran producto de un entramado legal donde lo social, lo religioso y lo práctico se entrelazaban profundamente. Nos muestran no solo los valores y temores de una de las civilizaciones más grandes, sino también cómo la justicia se moldeaba a partir de esos principios. Al conocer estas normas, es inevitable reflexionar sobre nuestros propios sistemas legales y el reflejo que estos son de nuestras creencias y prioridades. La historia romana, con sus luces y sombras, sigue siendo una fuente inagotable de enseñanzas y sorpresas. Si te apasionan estos secretos desconocidos de la antigüedad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. La aventura por los misterios de Roma continúa y siempre hay más para descubrir.